ciencia. La vinculación entre Wittgenstein y Newman, aunque no está mediada por un encuentro histórico directo, constituye un punto de convergencia relevante en la historia intelectual del pensamiento del siglo XX. Stein accedió a Newman hacia mediados de los años 20, en los años inmediatos de su conversión, por recomendación de Shibara, no el padre Shibara. Hay diversos testimonios biográficos y epistolares que señalan que fue introducida a sus inscritos, particularmente a Apología Pro Vita Suo y a los sermones universitarios, a través de círculos católicos académicos tanto de Breslavia como posteriormente a los que Stein estuvo, digamos, vinculada en el convento dominico de Espira, ¿no? Donde desarrolló por muchos años su trabajo docente. La lectura de Newman a Stein le impresionó por la profundidad psicológica con que aborda la conciencia, la noción de verdad y el proceso orgánico de desarrollo de la fe, dimensiones que resonaban con sus propias inquietudes fenomenológicas y su búsqueda de una fundamentación antropológica integral. En el caso particular de nuestro tema, nos vamos a adentrar en un diálogo profundo entre estos dos autores, cuya trayectoria intelectual y espiritual permite iluminar uno de los temas más decisivos de la modernidad, la soberanía de la autoconciencia. Tanto Newman como Stein, desde contextos históricos y biográficos distintos, pero en muchos casos se encuentran, reconocen en la conciencia personal, entendida como el lugar de la verdad, de la libertad y del encuentro con Dios, el fundamento irrenunciable a la dignidad humana. Por tanto, la temática de hoy nos convoca a cómo la recepción de ambos autores en la Iglesia Católica representa un gesto histórico, la afirmación del primado de la persona frente a ciertas estructuras que han sido rígidas, heredadas, como dicen los autores que vamos a invitar hoy, del antiguo régimen, y la apertura a un cristianismo más atento a la libertad interior, al discernimiento y a la autenticidad. Su pensamiento, tanto de Stein como de Newman, lejos de pertenecer al pasado, se vuelve especialmente pertinente para los desafíos éticos, comunitarios y eclesiales del siglo XXI. Para poder adentrarnos en esta temática tan rica, tan profunda, tenemos la honra y la alegría de contar con dos expositores de primera categoría, de primera línea, que nos honra mucho que hayan podido aceptar esta invitación, que son el doctor Jacinto Choza y la doctora Ananí Gutiérrez. A ambos les damos la cordial bienvenida, y un gusto para nosotros poder estar aquí junto a ustedes. El doctor Jacinto es catedrático emérito, perdón, de Antropología Filosófica de la Universidad de Sevilla. Es miembro desde 1983 de New York Academy of Science. Desde 1980 es miembro de la American Anthropological Association, fundador y director desde 1982 de Témata, revista de filosofía de la Universidad de Sevilla, fundador también de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica en 1996 y presidente en los bienios del 96 al 98 y otros más de esta misma sociedad, fundador y director del Seminario de las Tres Culturas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, también fundador y director del Seminario Identidad Cultural Latinoamericana desde el 2008 y fundador de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, CIAF, en el 2018. Tenemos un montón de otros datos que abundan en su gran currículum. Entre sus publicaciones destacan Conciencia y Afectividad, Aristóteles, Nietzsche, Freud, Antropología Positiva y Antropología Filosófica, Manual de Antropología Filosófica de 1988, Antropología de la Sexualidad, Los otros humanismos, Ulises, un arquetipo de la existencia humana, y un sinnúmero de otros libros que están a disposición de la comunidad científica y de todos aquellos que quisieran acercarse a esta vasta obra del doctor Jacinto. Por otra parte, también la doctora Nani, que nos acompaña, es doctora en filosofía por la Universidad de Sevilla
una tesis que debo reconocer que la leí con mucho gusto porque tenemos muchos vínculos también. Ambos hicimos una tesis sobre la experiencia, la doctora Nani desde la filosofía, yo desde la teología, así que su texto para mí fue de gran inspiración para mis estudios doctorales. También es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Santa María, magíster en educación superior y profesora en educación artística, vicepresidenta de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, directora adjunta de la revista EULU, miembro del comité científico de la revista Filosofía Témata y un sinnúmero de otros también cargos que honran su currículum. Entre sus publicaciones destacan Introducción a la Estética, Arte y Creatividad, Ética y Valores, y también la publicación de su tesis doctoral en el año 2018, La experiencia de la persona en el pensamiento de Edith Stein. Sean muy bienvenidos, doctor Jacinto y doctora Ananí, a nuestro conversatorio. Esperamos que sea un espacio en donde podamos conversar en profundidad de esta gran temática. Para los que se están uniendo y están aquí vinculados, les comentamos que la idea del conversatorio es que tengamos unos primeros 20 minutos en donde el doctor Jacinto nos introduzca al pensamiento de Newman y su postura sobre la soberanía de la autoconciencia y otros 20 minutos más en que la doctora Nari nos introducirá en el mismo tema desde Edith Stein. Son 40 minutos en total que ellos dispondrán para poder conversar. Doctor Jacinto, doctora Nani, siéntanse a gusto de cómo usar esos 40 minutos como ustedes quieran. Y luego de eso tendremos unos 20-25 minutos de preguntas y de conversación. Para aquellos que vayan teniendo preguntas a lo largo de la exposición, les pediríamos que por favor los vayan poniendo en el chat para que Catalina, que va a estar atenta a aquello, pueda ir vinculando todas esas preguntas y poder unirlas al final de nuestro conversatorio y así hacerlas de manera más ordenada a los expositores. Sin embargo, si queda aún un espacio para poder hacer preguntas abiertas a mano alzada, también lo dispondremos, ¿no? Así que, sin más, creo que no han venido a escucharme a mí, sino al doctor Jacinto y a la doctora Nani. Una vez más, bienvenidos, profesores, y somos todos oídos. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Ah, vale, vale. Muy bien. Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Cristian Núñez y a Catalina por su invitación a este conversatorio tan internacional y sobre un tema que a nosotros nos ha interesado tanto como es la ah, las figuras de Newman y de Edith Stein en la historia de la Iglesia del siglo XX y XXI. Bueno, en estos 20 minutos míos, voy a hacer una panorámica general sobre las figuras de Newman y de Edith Stein y en un contexto histórico que va durante toda la modernidad y toda la posmodernidad, por así decirlo. O sea, desde el siglo XVII al siglo XXI. Y luego me detendré un poco más en el pensamiento de Newman y su recepción en la teología católica. Y luego la doctora Arani Gutiérrez hará una exposición también más detallada sobre la figura de Edith Stein, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo diría que Newman y Edith Stein son los dos puntos intermedios entre dos extremos de pensamiento teológico y doctrinal en la Iglesia Católica. Porque digamos, de una guerra que a lo largo de toda la modernidad se desarrolla entre
eh, no como a veces algunos o muchos creen, entre ciencia y religión, eso ese combate no lo hay. El que hay es entre política y religión. ¿Eh? Y la ciencia la usan los políticos algunas veces para sus cosas, pero no el combate es sobre todo entre ciencia y religión. ¿Y en qué consiste el combate? El combate consiste en que desde el siglo XVI, después de Trento más o menos, la Iglesia establece una doctrina que, digamos que tiene ya una consistencia muy elaborada, muy estudiada, muy consistente, con unas formulaciones objetivas muy claras, o bastante claras, digamos. Y bueno, por así decirlo, la Iglesia, las formulaciones doctrinales más o menos se fijan ahí, pero la historia humana va cambiando. Entonces, todos los estados europeos son confesionales. Después de la crisis de la reforma y la contrarreforma, unos son confesionales católicos y otros confesionales anglicanos, luteranos, calvinistas o de otro tipo, ¿no? Entonces, la lucha que hay realmente es la lucha entre la Iglesia Católica, que apoya a los estados confesionales católicos, especialísimamente a España, Italia y Francia, que son los países confesionales católicos, y luego las iglesias separadas de Roma, que, digamos, siguen un pensamiento que evoluciona más, ¿no? Y que son, pues, donde aparece el pensamiento de la modernidad, el liberalismo político y así, ¿no? Y entonces es donde, bueno, la Revolución Francesa está ya precisamente en Francia y no en un país anglicano ni luterano, ¿no? Y la Revolución Francesa es la proclamación de los derechos humanos, ¿eh? En todo el mundo. Y vamos a ver, el conflicto entre religión y política que se da en la Iglesia desde el siglo XVII al siglo XXI, tiene una expresión paradigmática en el Concilio Vaticano II de 1963 a 1965. Después del Vaticano II, hay una figura que es Monseñor Lefebvre, que se separa de la Iglesia y se separa de la Iglesia porque él dice que una manera en que él define el Concilio Vaticano II es la Revolución Francesa dentro de la Iglesia. Y efectivamente es así. O sea, él tiene razón, la Revolución Francesa dentro de la Iglesia. O sea, la proclamación de los derechos humanos dentro de la Iglesia. Entonces, esa es la lucha en la que primero Newman y luego Edith Stein son capaces de encontrar un término medio, un punto medio, que es el que, digamos, en el Vaticano II se busca y que es por eso por lo que probablemente después del Vaticano II, años después del Vaticano II, son canonizados Edith Stein y Newman. Y luego Newman es nombrado doctor de la Iglesia y Edith Stein se propuso su candidatura como Ananí luego contra, y eso está ahí en proceso, ¿no? Bueno, y esa batalla y eso en qué consiste y cómo es y por qué Newman es una figura tan importante y el nombramiento de Newman como doctor de la Iglesia es tan importante y el de Edith Stein, que es, bueno, supongo que vendrá después, pues también, ¿no?
Entonces, vamos a ver, veo que el movimiento moderno y el movimiento liberal propone es poner como por encima de una figura que tiene una autoridad absoluta sobre la sociedad, que es el rey, y son las monarquías absolutas, poner eh, poner la igualdad de todos los ciudadanos para decidir a la vez que cualquier otro, y el rey no es más que cualquier otro ciudadano, cuál va a ser el orden social. Bueno, eso el Concilio Vaticano II eh, y la Iglesia Católica lo quiere llevar y realizar en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues lo quiere realizar en la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica siempre fue así hasta eh, el comienzo de la modernidad. No sé si algunos recordáis que el Papa Francisco insistía en que hay que volver a la Iglesia del primer milenio antes de Cristo. O sea, la iglesia, ¿qué es y qué le pasa a la iglesia en el segundo milenio después de Cristo? Pues en el segundo milenio, a partir del año 1200, a partir de la urbanización de Europa, pues entonces la iglesia se constituye como un estado moderno, como un estado absoluto, como el rey y los nobles, que en la iglesia son el papa y la jerarquía, y entonces empieza a haber una separación muy, muy grande a lo largo de toda la modernidad entre la iglesia, la jerarquía y los fieles. Entonces, eso no es algo que siempre ha ocurrido en la iglesia desde siempre, sino solo en la modernidad. Digo, a partir del año 1200. Entonces, eh, quienes quieren volver a la iglesia del primer milenio, pues son todos los reformadores, empezando por Lutero, ¿no? Entonces, también por eso, después del Concilio Vaticano II, en la Iglesia Católica se han rehabilitado, eh, pues Lutero, toda la gente que ha dado su vida por la fe, ¿no? Y por lo que creía y todo eso, ¿no? Y por unificar otra vez, restañar esa escisión tan grande que se había producido en la Iglesia entre la jerarquía y el pueblo, ¿no? Desde Lutero hasta Newman en concreto. Vamos a ver. Después del Vaticano II y después del Papa Francisco, el que con más fuerza lleva eso a cabo en sus escritos es Newman, porque Newman es el que habla eh, con más fuerza y con más insistencia de lo que nosotros llamamos ahora iglesia sinodal, lo que los papas hablan de iglesia sinodal. ¿Qué es una iglesia sinodal? Una iglesia sinodal es una iglesia en la que se ha restañado la escisión y la ruptura entre el clero y el pueblo de Dios. Y una iglesia sinodal es una iglesia en la que lo que se toma y hay que tomar como fundamento de la infalibilidad de la iglesia, siendo eso lo que se llamaba antiguamente el sensus fidelium, el sentido de la fe de todos los fieles, de la totalidad de los fieles. Y eso lo vuelve a retomar esa noción de sensus fidelium, la vuelve a tomar Nima. Y está formulada de una manera paradigmática por San Vicente de Lerín, que vamos a creer, y la Iglesia Católica está fundamentada en lo que se ha creído siempre por todo el mundo y en todas partes.
pero siendo la Iglesia Católica no la jerarquía, no los padres conciliares, sino la totalidad de la Iglesia Católica, incluyendo los fieles y especialmente los laicos, ¿no? A mí no me deja de sorprender y de hacer gracia que los últimos dos dogmas de la Iglesia Católica, la Asunción de la Virgen de 1853, ¿o no? Perdón, la Inmaculada Concepción de 1850 y la Ascensión de la Virgen a los cielos de 1950, la piden y la proclaman los fieles y no la jerarquía. La piden y la proclaman los fieles y la propia Virgen, que, por así decirlo, son dogmas que se pronuncia no de oficio por parte de la autoridad, sino a instancia de parte, o sea, porque lo pide el pueblo. Y entonces, y lo pide el pueblo, ¿por qué? Porque la Virgen está en el pueblo y con el pueblo y le dice al pueblo: oye, esto hay que pedirlo. Y se lo dice a una chica en Lourdes y cuando la chica le pregunta quién es, le dice, por supuesto, en francés y no en latín: yo soy la Inmaculada Concepción. Y cuando habla también con las pastorcitas de Fátima, la Virgen le habla a la Virgen y le dice que consagren el mundo al corazón de Jesús y al corazón de María. Y también la Virgen les habla en portugués y no en latín. Entonces, la lengua que utiliza la Virgen y Jesús para comunicarse con la gente es la lengua de esa gente y no la lengua de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ver, Newman y Edith Stein tienen la particularidad de que los dos están al margen de la tradición de la Iglesia Católica y de la modernidad de la Iglesia y de la época moderna y del conflicto y de la guerra entre política y religión que hay. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos pertenece a la tradición católica y no viven en países católicos. Y entonces ellos no conocen esta batalla y esta guerra y por lo tanto, digamos, hay personas que después del Vaticano II que han vivido la fe cristiana de una manera, pues dice, no. Vamos a ver, las personas que han vivido el concilio, el cristianismo fuera de medios culturales católicos, pues lo veían y de otra manera. Para que veáis, vamos a ver, la autonomía de la conciencia y la identidad entre el hombre y su conciencia aparece en la filosofía moderna y, en primer lugar, en el filósofo, bueno, Descartes, cuando se dice yo pienso, luego yo existo, y dice el yo, la conciencia es el fundamento de la ciencia y del saber. Todavía un filósofo inglés, John Locke, lo dice de una manera muchísimo más fuerte, que es, hay una identidad entre la autoconciencia y la persona. La persona es su autoconciencia y lo que él es yo, sí mismo y su yo. Esto, bueno, esto no lo distingue tan claramente así, no lo articula como luego lo hace Edith Stein, ¿no? El sí mismo y el yo, ¿no? Pero Locke sí que dice, bueno, y entonces, ¿cómo se hacen los nuevos estados modernos, democráticos y la Revolución Francesa? Como pacto social. Se quita de en medio al rey y todo el pueblo jura por Dios aceptar una constitución. Entonces lo escribe, bueno, sí, este juramento lo pueden asumir todos y pueden ser países democráticos todos, porque excepto los que no pueden jurar por Dios, que son los ateos, porque no tienen Dios, y los católicos, porque su adhesión a Dios está, por así decirlo, supeditada a la del Papa. Y es el Papa el que les tienes que decir, el que les dice lo que tienen que creer.
es el vicario de Cristo, el que, por así decirlo, tiene una especie de nacionalización de las conciencias, digamos, ¿no? Es así es como lo ve Locke, el catolicismo, ¿no? Como si hubiera una... La conciencia está adherida a unas formulaciones objetivas, por ejemplo, como las que se han dado intento, pero la subjetividad no tiene mucho que decir ahí, sino que acepta eso tal y como está dicho y ya está, ¿no? Bueno, Locke dice, bueno, entonces los católicos no pueden ser demócratas, no puede haber, no se puede ser esto inglés y católico. Cuando lo escribe esto en el siglo XVII, que vuelve a ser parecido a lo que en España ocurre durante la época de Franco, ¿no? No se puede ser ateo y español o protestante y español. ¿Por qué? Porque las leyes españolas son las leyes, digamos, es un país confesional católico y entonces todas las leyes, si uno no está bautizado, no se puede casar en España. ¿Por qué? Pues porque no hay matrimonio civil, solo hay el matrimonio sacramental. Y así muchas otras cosas, ¿no? Bueno. Entonces, cuando Newman, que está educado en esa tradición liberal británica de Locke, eh, se plantea su conversión, Newman, porque ve que le parece que la Iglesia Católica es la verdadera, entonces él se plantea que mm, a lo mejor no puede ser católico y británico a la vez, porque tiene su conciencia sometida al Papa. Este es el problema de la conversión de Newman. Y Newman resuelve el problema cuando cae en la cuenta, siguiendo también la filosofía de Locke, y escribe y dice, bueno, un momento, el primer vicario de Cristo en la tierra no es el Papa, sino que es la propia conciencia. ¿Os dais cuenta? El primer vicario de Cristo en la tierra no es el Papa, sino la propia conciencia. Por lo tanto, uno tiene obligación de obedecer a su propia conciencia antes que el Papa. Y entonces, con el esclarecimiento de eso, Newman dice, yo puedo ser católico y británico. ¿Por qué? Porque mi conciencia no está hipotecada por la autoridad del Papa, sino que está por encima. Eh, ¿Y por qué quiere Newman convertirse al catolicismo e ir a la Iglesia Católica? Porque le parece que es la verdadera. ¿Y por qué le parece que es la verdadera? Newman escribe un libro muy importante que eh, yo creo que ningún otro padre de la Iglesia ha escrito antes, quizás porque no era necesario, que es el desarrollo doctrinal del cristianismo. ¿Por qué es verdadera? Y aquí está el asunto. Porque ha cambiado continuamente, porque se ha revitalizado, porque tiene una vitalidad tremenda que se muestra en la cantidad de renovaciones, de instituciones que han surgido, de personas que han emprendido nuevas cosas, que son nuevas. Y a la vez ha mantenido la tradición. De manera que fijaos, ¿por qué a Newman le parece que la Iglesia Católica es la verdadera? Porque cambia, y mucho, y tiene mucha creatividad, y está viva. Entonces, lo propio de la verdad es que es estar viva. Bueno, entonces, eh, ya con eso, mm, bueno, Newman escribe un libro que es el que cita el Papa Francisco en su primera encíclica sobre la fe. El Laudato Si, que es la más conocida del Papa Francisco, es la segunda encíclica. La primera eh, del Papa Francisco es cuál es el depósito de la fe, qué es lo que hay que creer, tal, 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 y escribe, bueno, esto es lo que hay que creer. Y en ese libro, perdón, en esa encíclica, el libro que cita ahí a que tema es a Newman.
Bueno, este es el depósito de efecto. ¿Y esto qué es? Bueno, la Iglesia va cambiando y ese es el signo de su verdad, pero va cambiando de una manera integrada en que lo lleva todo, ¿no? Y se renueva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, hombre, lo que está muerto no tiene y no innova. Y Newman dice, y eso es lo que le pasa a la Iglesia anglicana, aparte de a la luterana y a la calvinista, son estructuras burocráticas que no han cambiado, que no están vivas, que no tienen vitalidad. De manera que, ¿por qué? Yo diría, se nombra a Newman doctor de la Iglesia, para que toda la Iglesia católica sepa que el criterio para saber cuál es la verdadera doctrina es la vitalidad y el cambio de la doctrina de siempre, que se mantenga siendo la de siempre, pero que se mantenga renovando siempre, ¿no? Y que eh, siempre quiere decir que quien le da la vida a la doctrina, a la iglesia y tal, es la subjetividad del que la vive, ¿no? El sensus fidei fidelium, el sentido de la fe que tienen todos los fieles, entre los cuales estamos todos nosotros, y está eh, Newman también, y es uno de los principios más importantes de la subjetividad, del primado de la subjetividad moderna, ¿no? Que lo formula luego un filósofo danés, Kierkegaard, de una manera muy bonita, ¿no? Que dice, bueno, un momento, el objetivismo de la objetividad, y esto no puede aplastar a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si la verdad objetiva no me tiene a mí en cuenta y no tiene nada que ver conmigo y con mi vida, pues entonces yo no tengo nada que ver con la verdad objetiva. No puedo tener ninguna relación con ella, ¿no? Entonces, vamos a ver, si la verdad es algo que yo tengo que vivir y me tiene muy en cuenta y tiene en cuenta mi vida, pues vamos, muy bien. Pero si no, y no tiene que ser asumida en mi vida y yo no la tengo que vivir y no tiene nada que ver con mi vida, pues entonces mi vida no tiene nada que ver con la verdad, se acabó, objetiva. ¿Eh? Digamos que el objetivismo es la guerra, un extremo de la guerra que empieza con la modernidad y se mantiene todavía en la posmodernidad, ¿no? El primado de la autoconciencia, porque que además se critica porque se suele entender en sentido subjetivista, en sentido de un subjetivismo arbitrario, pero no de una subjetividad fiel. Solamente son fieles los vivos. Los muertos no son fieles a nadie porque no hacen nada, ¿no? Entonces, eh, pueden ser fieles los sujetos, las subjetividades vivas, ¿no? Que son los que se encuentran en situación. Bueno, yo ya he hablado mis 20 minutos, ahora ya le cedo la palabra a Nani para que hable de Edith Stein. Bueno, con todos muy buenos días a los 81 personas que están conectadas aquí con nosotros y hablando de Newman y Edith Stein, ¿no? Después de la presentación de Jacinto Choza, a veces es bastante difícil continuar con un discurso tan clarificador y a veces también tan amplio en el conocimiento, ¿no? Bueno, yo un poquito voy a continuar especialmente esa vehemencia que Jacinto ha tenido en presentar a Newman, y es que Edith Stein también lo tuvo cuando leyó precisamente Newman, ¿no? Pues cuando ella le encargan hacer una traducción sobre la universidad, ella encuentra allí un planteamiento verdaderamente claro y como lo dijo Cristian, gracias Cristian por tu invitación, Catalina también, pues efectivamente allí ella encuentra, aunque pues fíjense, yo casi muy pocas veces he encontrado esa referencia efectivamente de ese encuentro con la iglesia. Con Newman, sino precisamente con Max Scheler, porque con Max Scheler encuentra ese sentido de la vida religiosa. Pero con Newman encuentra la Iglesia Católica.
¿no? Encuentra la verdad en la Iglesia Católica. Y allí, en una carta que le escribe a Roman Ingarden, le dice, pues le cuenta cómo se produjo su conversión, porque como todos aquí, seguro algo que nos une es Newman y Edith Stein, ¿no? Entonces, pues sabemos que efectivamente son conversos. Y Edith Stein le cuenta a su amigo Roman Ingarde es un discípulo, igual que Husserl, y tienen una conexión bastante importante. Y le cuenta que efectivamente parte de ese proceso de conversión es Paul Newman, Henry Newman, ¿no? Entonces, prácticamente ella ve en Newman esa sinceridad, ¿no? Ese sentido de búsqueda de la verdad, que también lo encontraba mucho en su maestro Husserl, ¿no? Cuando pues, muere Husserl, dice, quien busca la verdad, busca a Dios, ¿no? Entonces, ese sentido de la verdad está presente. Y luego también, luego le cuenta a Roman Ingarden y le dice, pues si usted también quisiera vivir un camino hacia Dios, un camino a la conversión, pues podía leer a Newman. Yo le escribo en esa carta, pues me siento maravillada, aunque tenía mucha carga académica, pues obviamente ella lo hacía con muchísimo gusto. Pero luego, efectivamente, como mencionó Cristian, le encargarán el diario y cartas, ¿no? Su diario y las cartas, la parte epistolar, va a ser sumamente importante porque en ella y en una parte, precisamente en otra carta que le escribe a Roman Ingarde, dice, es allí donde se encuentra el verdadero ser de la persona, ¿no? Ahí es donde nosotros encontramos cuál es su verdad en su ser, ¿no? Y por ello me parece que allí ella tuvo inspiración especial para escribir precisamente su autobiografía, pues familia de una historia judía, pues donde ella contará pues una especie de diario, pues todo lo que ella vivió desde pequeña, desde pues la muerte de su padre y luego, pues, el gusto por la literatura, por Schiller, y posteriormente su encuentro con Husserl en Gotinga, y luego, pues todo eso lo cuenta. Pero las cartas son sumamente importantes, y Edith Stein también, que en la publicación de Editorial Burgos, también allí se ha publicado todas las cartas. Y si ustedes tienen paciencia de leer las 400 páginas de todas las cartas que están allí, de Edith Stein, pueden encontrar lo que es ella. Ella cómo cuenta, cómo va viviendo ese proceso de conversión y todo ese sentido profundo de lo que le va a llevar a escribir precisamente, pues no solamente acto y potencia, sino sobre todo ser finito y ser eterno, ¿no? Entonces, pues allí ella encuentra en ese sentido en Newman, ¿no? El valor precisamente que tienen las cartas y sobre todo el diario, ¿no? Que cuenta Edith Stein, ¿no? Pero yo un poquito, pues trataré de ser también bastante breve porque ya he pasado 5 minutos haciendo esta pequeña introducción. Entonces, un poquito contándoles cómo entonces ella entiende la autoconciencia, ¿no? Y cómo ella considera fundamental el tema efectivamente de la autoconciencia. La línea John Locke, Newman y ahora Edith Stein, ¿no? Pues precisamente cuando ella escribe, cuando ella hace la tesis doctoral sobre el problema de la empatía, allí ella pues cita a su maestro Husserl y efectivamente el tipo de experiencias que lo que comentaba el profesor Chosa, efectivamente la iglesia es viva, pero las personas son vivas, ¿no? Las personas tienen una experiencia y entonces cuenta cómo nosotros, al tener ese tipo de experiencia con las personas, pues también vamos conociéndonos a nosotros mismos y conociendo a nosotros mismos, conocemos a los otros, ¿no? Ese es un planteamiento que va a estar ella presente y sobre todo le va a comentar a Roman Ingarde que el tema fundamental para explicar la política, para explicar la cultura, para explicar todo, es la persona. Pero la persona es libertad y es espíritu.
Entonces, eso lo contará en la estructura de la persona. Allí la persona humana prácticamente, ella considerará que la libertad es conciencia. O sea, no solamente tengo que ser libre, sino que tengo que tener conciencia de que soy libre, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque luego esto posteriormente lo va a ir deslizando, lo va a ir comprendiendo a raíz precisamente de que Edith Stein no fue profesora de la universidad, no porque no lo pudiera hacer, no porque no tenía capacidad, sino porque realmente en la época no permitían a las mujeres ser profesoras ni acceder a la enseñanza universitaria. Entonces, pues por recomendaciones de Heidegger, ella escribe, pues inspirada un poco en Heidegger's Acto y Potencia. Entonces, esta obra, pues un poco la lee Heidegger, le dice que pues haga ciertas correcciones, que no le parece pues algo muy completo, y entonces allí escribe Ser finito y ser eterno, la obra monumental. O sea, ella no hace las correcciones, sino lo que hace es otro libro. Y allí, en Acto y Potencia, ella menciona efectivamente que la libertad es lo que nos posesiona como ser. O sea, la libertad no solamente es libertad para poder nosotros ser, sino sobre todo qué es lo que nos hace personas, y cuando estamos posesionados en nosotros mismos, en nuestro sí mismo, es donde somos libres. Y cuando somos libres en sí mismo, pues estamos en lo más profundo de nuestro ser. Es como si estuviéramos ubicados en el mundo más profundo interior. Ella escribe también inspirada en Santa Teresa de Jesús, el castillo interior, ¿no? Y entonces ella, pues allí es donde, en la séptima morada, precisamente, es donde se encuentra con Dios, pero cuando la persona es libre, posesionada en su libertad, posesionada en su autoconciencia, en ser uno mismo, pero ahí es donde sale, porque no es suficiente que uno se encuentre consigo mismo, sino que lo más importante es salir a ese encuentro con el otro, a ese encuentro con otro ser. Pero ese encuentro también es libertad. Entonces, la libertad también me pareció interesante encontrar en la estructura de la persona humana cuando dice, pues la libertad es hacer u omitir. O sea, nosotros no solamente somos responsables de poder vivir nuestra libertad, sino que hay que saber y tener conciencia de que yo soy libre y tener conciencia de lo que yo estoy haciendo y de lo que estoy omitiendo. Por eso, en toda su formación, en todas sus enseñanzas, lecciones que ella daba, siempre enfatizaba el sentido de la responsabilidad de la que nosotros tenemos, precisamente de ser conscientes de que nosotros somos libres, pero también somos responsables de lo que podamos hacer con nuestra propia libertad. Y eso implica formación. Por eso es fundamental, ella se abocará fundamental al tema de la formación como algo que se tenga que siempre conducir, ¿no? A los jóvenes, ¿no? En una conferencia, en una presentación sobre el Fausto de Goethe, ella mencionaba que el Fausto de Goethe no podía ser entregado a los jóvenes sin la conducción y la dirección de un maestro. Entonces, porque lo más que hay que cuidar en el joven, en el adolescente, es que ese posicionamiento de su libertad, ese posicionamiento de su ser, también lo puede llevar a poderse encerrar en sí mismo. Entonces, y si eso, encerrarse en sí mismo se vuelca a la soledad, al dolor, al sufrimiento. Entonces, eso no es bueno y por ello hay obras que precisamente podrían llevar a esa situación. Entonces, por eso hay una conducción y la parte pedagógica es muy importante, y ella se ocupaba muchísimo de esta parte pedagógica, ya que ejerció muchas veces la docencia, y ella señalaba este sentido, ¿no? Entonces, posicionándonos en nuestro ser, en nuestra interioridad, es donde asumimos nuestra conciencia. Pero nuestra conciencia es sobre todo
la conciencia de que soy libre, ser persona libre. Pero cuando yo tengo una especie, como mencionaba hace un instante, tengo también la libertad de no ingresar a esa experiencia como el otro. Voy a contar un poquito para poder explicar esta visión de la experiencia de la persona, que es la experiencia de la empatía, ¿no? Para ella, para Edith Stein, en su tesis doctoral, ella hace referencia a la experiencia del cuerpo, la experiencia del espíritu. Y entonces, pues la forma de nosotros libremente encontrarnos con el otro es a partir de esa primera instancia, de ese primer encuentro, a partir de la experiencia del cuerpo. Y la experiencia del cuerpo es por la parte más externa nuestra, y esa es a partir de la mirada. Entonces, para ella, la mirada es lo que lleva a la persona a volcar al otro en el interior. Pero al volcarlo en el interior, entonces me lleva a ser uno con ese otro. Entonces, cuando yo lo miro y él me mira, él ingresa a mi interior. Pero al ingresar en mi interior, entonces yo me hago uno con esa persona en cuanto que al hacerme uno, yo siento y también tengo conocimiento de su ser. Tengo conciencia de quién es eso. Por ello, precisamente la persona, empatía es conocimiento de la conciencia del otro. Entonces, no solamente es un encuentro, sino uno hacerme cargo de ese otro, no al modo como tal vez en el artículo mencionamos a Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas dice, veo el rostro del otro y me siento responsable. Edith Stein va un poco más y entonces dice, es la mirada la que me muestra su ser, es la mirada la que me muestra su alma, es la mirada la que me invita, y no solo me invita, sino me lleva a recorrer dentro de sí. Esa es la mirada espiritual que ella menciona, ¿no? No es una mirada cognoscitiva, sino es una mirada de encuentro, de solicitud, ¿no? Es ese sentido de encuentro. Pero yo también puedo no mirar, puedo no, sencillamente no acercarme a la persona, no invitarlo. Y entonces lo que estoy haciendo es cerrar y tengo esa libertad para hacerlo. Entonces, al cerrar mi ser, entonces tampoco se produce ese encuentro. Y al no producirse ese encuentro, lo que hago yo es perderme en mí misma. Para Edith Stein, tanto en Individuo y Comunidad, Introducción a la Filosofía, menciona es como si la persona hubiera perdido el alma, como si caminara solo por el mundo, como una especie de sombra en el mundo. Entonces, por eso, también en su libertad, también en su autoconciencia de que él se está dando cuenta que eso está sucediendo, puede volver nuevamente a su interior y puede volver nuevamente a aperturarse al otro. Por eso, cuando ella dice, nosotros somos personas, somos libertad, pero también somos espíritu, pero esa libertad es también para salir al otro. Entonces, Edith Stein dice, pues ¿quién me rescata? Es la mirada del otro. Es la mirada libre que la otra persona también me mira y por eso hacemos uno. Y ese uno es esa unidad de espíritu, ¿no? Para Edith Stein eso es empatía. Empatía no es solamente ponerse en el lugar del otro de una manera trivial, sino es realmente hacerse cargo de su ser y volcarlo a mi interior. Es libre y totalmente consciente de que yo estoy haciendo eso. Por eso estoy posicionado en mí sí mismo, pero no solamente puedo llevar a mi interior a la persona, sino a la naturaleza, al mundo. Y por eso en algunas partes ella, por ejemplo, en Individuo y Comunidad, allí menciona, ¿no? Es como si los objetos me hablaran, mírame, tócame, ¿no? Entonces, la persona posicionada en su libertad, entonces sí sigue ese llamado. Algo así como, pues un animal o una planta me dice, mírame, tócame, estoy aquí, ¿no? Como una especie de hermandad un poco amplia que hablaba Scheller o San Francisco
un sentido de hermandad, ¿no? Hermano Sol o hermano Luna, hermano Lobo, ¿no? Entonces, Edith Stein dice, ese sentido, solo eso lo puede hacer la persona consciente de que es libre, posesional en su ser y es capaz de aperturarse al mundo en un sentido de hermandad universal, de hermandad en la totalidad, ¿no? Pero también puede que no lo haga. Y eso es solo decisión estrictamente de la persona. Y puede que no lo haga porque es aceptable y es respetable. Por eso en una de las cartas a Calixta le dice, hay tantos caminos para llegar a Dios. Yo no te puedo decir que esa experiencia, y por eso le dice a Romain Ingarde, yo no le estoy narrando la conversión como si fuese la conversión, sino mi conversión, o sea, mi camino a la libertad. Y es la persona la que me vuelve a mi libertad, a mí sí mismo, porque responde mi mirada y yo decido realmente verlo, es también que en esa mirada, en ese abrazo, en esa apertura de ese otro, es que encuentro a Dios. Entonces, por eso Edith Stein dice, es como si fuese Dios, no es Dios, sino es como si fuese Dios que me levantara. Por eso en la estructura, en causalidad psíquica, ella cuenta precisamente dentro de ese abandono, de ese sentido total, donde ya no sé quién soy, pues solo es como si alguien me levantara, ¿no? Y en ese absoluto, en ese silencio total, es allí ese encuentro que ella narra con Dios, ¿no? Entonces, bueno, el sentido de la libertad no solamente es la libertad de la autoconciencia, es la libertad la que nos lleva a aperturarnos a ese otro, a constituirnos a nosotros mismos, pero también nos ayuda a perdernos. Y por eso el otro también nos ayuda, la otra persona nos ayuda a nuevamente integrarnos en ese sentido de totalidad. Bueno, bueno, no sé, en la conversación tal vez podemos seguir conversando. Muchísimas gracias, Cristian. Creo que ya he cumplido con los 20 minutos. Muchísimas gracias, doctora Naní, doctor Jacinto, por su brillante exposición tan clara, y veíamos, algunas personas me decían internamente tan vital, de poder escucharlos a ustedes, no solamente desde una perspectiva académica, intelectual, sino con una cierta admiración vital por ambos autores, lo que también en una instancia como esta se agradece muchísimo. Le digo también a aquellos que nos están acompañando, que parte de lo que hemos conversado y hemos escuchado de doctor Jacinto, doctora Nani, está plasmado en un artículo que ellos publicaron en el 2020 en la revista Támata, que se llama John Henry Newman y Edith Stein y la soberanía de la autoconciencia, por la cual aquellos que quisieran ahondar un poco más en ambas perspectivas, les recomiendo mucho la lectura de este artículo. Ahora tenemos un par de minutos, unos 15 minutos para conversar. Hay algunas preguntas que están ya puestas en nuestro chat. Yo tengo un montón de preguntas que hacer, pero creo que es la instancia para privilegiar a nuestros invitados que están aquí muy atentos, siguiendo su conversación. Y la primera pregunta es una pregunta que viene de Andrés Salas, que es miembro también de nuestro centro Edith Stein. Él es psicólogo y filósofo y hace una pregunta bastante interesante que están doctor Jacinto, doctora Nani, ambos invitados a responderla. Si les parece, yo voy a hacer dos preguntas y ahí ustedes después puedan responder y después vamos a otras dos preguntas para poder así abarcar lo más que podamos. La primera pregunta entonces de Andrés dice, ¿cómo puede tenderse un puente de diálogo entre el saber revelado, que funda una teología dogmática que ocurre en un momento particular histórico, con la fe subjetiva del creyente en cualquier época? Entonces, en el fondo, el puente entre el saber revelado y la fe subjetiva del creyente.
¿Cómo se puede tender ese puente? Es la pregunta que nos hace Andrés. Y la otra pregunta es de el padre Rafael de Brasil y del recientemente fundado Centro de Investigación Edith Stein, que es nuestro centro hermano en Brasil de la PUC de Río Grande do Sul, que también está aquí presente con nosotros y también le damos la bienvenida. Dice el padre Rafael, ¿de qué manera la reflexión de John Henry Newman sobre la conciencia como principio de responsabilidad personal y su relación con la autoridad de la Iglesia, junto con la antropología de Edith Stein sobre la libertad interior, la obediencia y la formación del yo espiritual, puede ofrecer criterios para discernir situaciones en las que la conciencia se encuentra sometida, debilitada o mal formada frente a los desafíos doctrinales y pastorales actuales. ¡Wow! Esas dos grandes preguntas, doctor Jacinto, doctora Nani, están en nuestro chat, están escritas también por si de repente las quieren leer como para poder profundizarlos un poco más. Queda con ustedes la palabra, doctor Jacinto, doctora Nani, ambas preguntas. ¿En qué nos pueden iluminar? Ah, bueno, estoy viendo aquí en el chat, ay, no sé, se está interfiriendo. Sí, Y se apagó la pantalla. ya, se apagó. Pero le Sí, puedo repetir, la primera tiene que ver con la relación o el puente entre el saber revelado, que se funda en una teología dogmática de un momento histórico particular, versus la fe subjetiva del creyente en cualquier época. Esa es una. Y la otra tenía que ver con cómo en el fondo la reflexión de Newman de la conciencia como principio de responsabilidad personal y la relación con la autoridad, y lo mismo de la antropología de Ted Stein que tiene este tema de la libertad, de la obediencia y la formación de yo espiritual, pueden ayudarnos a discernir cuando hay situaciones en que la conciencia se encuentra sometida. Estoy pensando en circunstancias de abuso de conciencia, en fin, cómo en estas circunstancias tanto el pensamiento de Stein como Newman pueden colaborar para el discernimiento en desafíos pastorales y doctrinales. Esas son las preguntas que les dejo a su disposición. complejas, pero muchísimas gracias. Las preguntas son bastante interesantes, ayuda al proceso del diálogo que efectivamente yo creo, yo voy a enfocarme un poquito en la pregunta del padre Rafael, que viene desde Brasil. eh, Cómo definitivamente la conciencia se forma, ¿no? Y Edith Stein, pues efectivamente hace énfasis en este sentido de formación, ¿no? Pero yo creo que no solamente es la formación sistemática, ¿no? La formación formal, sino la formación en todos los sentidos, ¿no? Una formación que implique, pues, áreas como la cultura, la misma sociedad, ¿no? Por ello, además de escribir libros referidos al tema de la filosofía, como toda la época fenomenológica o sus escritos pedagógicos, también ella escribe sobre el Estado, ¿no? Entonces, el tema se amplía, digamos, y se profundiza, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos en situaciones, yo creo que ella es la que más ha evaluado, más analizado el tema de la fenomenología. Y el tema de la fenomenología que viene desde su maestro Husserl, pues nos lleva a casos tan particulares, ¿sí? A situaciones específicas. Y como tal, entonces, no al sentido universalista o el sentido amplio que puede venir desde la filosofía. La fenomenología va a los hechos tan particulares. Por eso ella cuando dice somos una realidad psicofísica, espiritual, entonces pues nosotros obviamente pues tomamos esa totalidad, ¿no? Y ella habla de ese sentido de estructura total, pero hay que llegar al núcleo de la persona. Entonces, en ese núcleo de la persona es donde la persona es consciente, esa persona donde es libre. Entonces, si vemos que hay algún tipo de situación, se encuentra sometida, debilitada
o mal formada, pues yo diría que lo que pasa, ella es totalmente diferente a Heidegger, porque Heidegger habla de la inautenticidad y de volcarnos a la autenticidad. Más bien, Edith Stein nos lleva de la autenticidad a la, o digamos, de la vida personal, del sí mismo, a la vida impersonal. Entonces, si la persona vive una vida impersonal, es decir, una vida volcada a lo que el mundo le está solicitando, a una vida mecanizada, entonces la persona no está en su sí mismo, no está en el centro de su ser. Entonces, allí hay un problema y el tema es que la persona debe volcarse a ese interior nuevamente, pero muchas veces tampoco se da cuenta. Entonces, ahí es importante la persona, otra persona, otro ser humano que le ayuda, lo rescata. Por eso, en un momento determinado yo decía, y bueno, recurriendo al texto de individuo y comunidad, el abrazo, la mirada espiritual ayuda a que la persona se reconozca como un ser. Y si se encuentra sometida y si se encuentra debilitada, es porque no está posesionada en su ser. Y cuando la persona está posesionada, entonces se abre al otro, se abre en una relación sincera, honesta. Por eso, cuando Edith Stein dice, se da la personalización, se va a una despersonalización, pero nuevamente se vuelve, ¿no?, a una relación personal. Y esa relación personal es en ese encuentro tan profundo y tan sincero. Yo creo que si las personas nos damos cuenta de que hay esa situación, eso ya es bastante. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para salir de esto. Y si yo me doy cuenta que hay alguien que está en esa situación, entonces tengo tal vez ni siquiera que decirle qué es lo que tiene que hacer, porque eso es invadir su conciencia, sino sobre todo lo que se tendría que hacer es mirarlo, reconocerlo, sentirse que está vivo, sentirse que es una persona tan digna y tan valorada, tan amada. Y solo lo que ella dice es un abrazo y me siento totalmente, pues como si el abrazo de Dios me levantara, ¿no? Como si yo estuviera ahí elevada, ¿no? Recuperada. Entonces es posible. Yo creo que el problema a veces resulta el hecho de que nosotros podríamos estar despersonalizando, estaríamos objetualizando. Y esta situación yo la veo sí complicada, pero si yo me doy cuenta de eso, pues yo también puedo no aceptar, no permitir esto, porque también esto es un imperativo propio de mi propia dignidad, ¿no? Entonces, yo creo que la acción pastoral hay que tener mucho cuidado y sobre todo mirar a la persona como lo que es realmente una persona, ¿no? Un ser humano valioso y que solo en esa mirada de amor, en esa mirada en que refleja precisamente su alma, ¿no? No sé, disculpa, Jacinto, perdóname, te estoy quitando el tiempo. Ah, esto, bueno, había dos preguntas. Una, ¿cómo puede ocurrir, cómo puede ocurrir que lo que Dios transmite con su palabra a otra persona, eso realmente otra persona lo pueda transmitir eh, a los demás cuando, cómo es posible sin que eso cambie, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, es que eso es la comunicación. La comunicación es, alguien dice una cosa y, como dice Tomás de Aquino, el que lo recibe según el modo del recipiente y según el modo del recipiente, pues lo transmite. Y así es el que lo recibe y así va cambiando de uno en otro, de uno en otro y de uno en otro. Y en ese cambio lo que pasa es que se va enriqueciendo. Eso es, por eso Jesús no dejó nada escrito. Y por eso Jesús dijo,
y predicad el Evangelio. Al que creyere y se bautizará, ¿no? Entonces, los teólogos y el catecismo de la Iglesia Católica distingue entre la fides qua y la fides que, o sea, la fe como una fórmula objetiva, ¿no? De una proposición objetiva, ¿no? Pues Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo. Y otra es la fides qua, pues, perdón, la fe subjetiva con la cual yo creo eso. El catecismo de la Iglesia Católica dice que la fe propiamente dicha es la fe subjetiva, es lo que uno cree y el acto de creer, y no la objetividad de la fórmula que puede cambiar. ¿Eh? Vamos a ver, y de hecho cambia, porque de hecho cada vez históricamente se van ampliando y se va profundizando en los dogmas y se van entendiendo cada vez mejor, y entonces, y eso además aparece en la doctrina. Eso no es una cosa nueva de Newman, pero eso aparece tan pronto como en San Ireneo de Lyon, ¿no? Que cuando dice en su pelea contra los gnósticos, dice, vamos a ver, los gnósticos no creen algo que es muy importante para el cristianismo, y es que el tiempo tiene un valor positivo para la fe y para la vida. Porque, digamos, la distancia que hay entre la encarnación de Cristo y el fin del mundo es, no es lo mismo, y no, el asunto no es mantener lo mismo. No se trata de mantener lo mismo. ¿Por qué? Porque hay mucho más al final del mundo que cuando nace Cristo. ¿Y qué es ese mucho más? Dice, pues toda la vida de Cristo, toda la acción de Cristo en todas las almas, toda la acción de Cristo, y todo eso es mucho más, porque hay miles y miles de millones de personas que en su subjetividad han acogido y se lo han transmitido, ¿no? O sea, por una parte creer que la palabra tiene que mantenerse, el objetivismo tiene que mantenerse, yo creo que eso es lo que San Ireneo le achaca a los gnósticos cuando dicen que no tienen un sentido positivo del tiempo y de la vida. De manera que el tiempo y la vida es una fuente de riqueza. Bueno, por supuesto que en la economía el tiempo es una fuente de riqueza, de crecimiento de los intereses y tal y todo eso, ¿no? Pero en la vida de la gracia el tiempo también es una riqueza, porque cada hombre en cada época entiende las cosas de una manera nueva, distinta, y ahí hay un progreso en la comprensión. Digamos que la fijeza no se da, no solo no se da en la palabra, sino que ni siquiera se da en la gracia sacramental. Según la gracia sacramental, por ejemplo, si se entendiera de una manera fijista, como el que plantea, el que ha hecho la pregunta, y se dice, mira, cada vez que yo te asuelvo, o cada vez que yo te doy la comunión, como la gracia se transmite ex opere operato, o sea, según la acción de Dios y no según la virtud del ministro, como la forma se consagra y como la absolución del perdón de los pecados es eficaz, no por la virtud del ministro, sino por la acción de Dios. Entonces uno puede decir, sí, es un momento, y por la acción del que recibe. No se recibe la misma gracia. Bueno, vamos a ver, se recibe la misma gracia sacramental en el bautismo, quien lo reciba quien lo reciba, ¿no? Y se recibe el mismo perdón cuando te asuelve, lo reciba que lo reciba. Dice, pero no es el mismo, no es la misma gracia, dice Santo Tomás. Y mucho menos, por ejemplo, cuando dice Santo Tomás, es el sacramento del matrimonio, que es el sacramento que es más imperfecto de todo, y es la mayor parte de las veces nulo. ¿Por qué? Dice, Santo Tomás dice, porque, digamos,
el sacramento del matrimonio y el sacramento de la penitencia. Los sacramentos generalmente es siempre una acción de Dios y nada más. Pero casualmente en el sacramento del matrimonio y en el sacramento de la penitencia, a la acción de Dios concurre la acción del hombre y el hombre sí que falla. De manera que en el caso del matrimonio, quienes contraen matrimonio y los ministros, y puede haber cantidad de cosas, simulación, estar forzado y tal, por lo cual el matrimonio es nulo. Y el sacramento de la penitencia también. ¿Por qué? Porque puede no haber un arrepentimiento sincero, porque puede haber, de manera que caben muchas imperfecciones en la recepción de la gracia en esos dos sacramentos, a pesar de que la gracia llega ex opere operato, ¿no? Bueno, pues esa variación que hay, incluso en la gracia que en teoría es siempre la misma de parte de Dios, pero no de parte del que recibe, mucho más en la palabra. Y además, la palabra la da Dios para que uno y cada uno la transmita a su manera, a su modo de entender, según su vida, según su libertad y según, porque eso es lo que Dios quiere. Y además, así lo dice Edith Stein también, a Dios le gusta entregarse en manos de la persona que le ama y quedarse totalmente en sus manos. Sí, y además lo hace, y además disfruta, porque el enamorado disfruta estando totalmente en manos del otro, que ama, por el que es amado. Eso a mí me costaba mucho. O sea, le di muchas vueltas a esa texto de Stein. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que Dios, lo que quiere es que yo le acoja con el fondo de mi ser, el fondo de mi libertad, el fondo de yo mismo, y que yo lo transmita desde ahí. Y que yo me lo transmita como es según está unido conmigo. Y por eso, digamos, hay un enfoque teológico distinto en San Mateo, otro en San Marcos, otro en Lucas y otro en Juan y otro en Pablo. Y efectivamente, si cuando se estudia teología y se estudia Sagrada Escritura, efectivamente, pues de lo primero que se estudia es la solución y la respuesta al problema de esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que Dios y lo que es la historia de la evolución de los dogmas y todo eso? Y eso Newman, digamos, no es novedoso, está mucho en la tradición y todo, pero vamos, en parte sí es novedoso porque lo insiste mucho, ¿no? Bueno, la segunda pregunta que es, bueno, ¿y cómo es posible que una persona con una conciencia con lo falible que es la conciencia, con lo... Y va a ser ese criterio? Bueno, pues lo mismo, o sea, lo que Jesús quiere es que hablar con esa persona, aunque sea débil, aunque sea incluso síndrome de Down, y lo que quiere es el acto de amor auténtico y verdadero de esa persona, aunque esté equivocado, pero es suyo. Eh, y yo me acuerdo que cuando yo hacía el servicio militar en España en el año 70, y había muchísimos analfabetos en España, entonces una de las cosas, como yo sabía leer y escribir, una de las cosas que tenía que hacer era escribirle a los soldados las cartas a sus novias y a sus madres y leérselas, y yo se las leía. Y entonces yo le escribía, dime. Y entonces de pronto me acuerdo que uno paró y dijo, bueno, no, dile tú a ella las cosas que a ti se te ocurran, porque seguro que se te ocurren cosas más bonitas que a mí, me dijo él. Y yo le dije, ni habla, porque ella lo que quiere es oír cosas tuyas y no cosas bonitas, aunque sean, porque que pueden ser mías o pueden ser de quien sea, las puedes copiar de un libro, las puedes copiar de un poeta, o las puedes copiar. Ella lo que quiere es cosas tuyas.
Bueno, Dios es así, como una mujer enamorada, que lo que quiere es que tu novio le diga lo que de verdad piensa, siente, aunque esté equivocado, aunque no, eso no importa. Y luego, eh, esto, vamos a ver, eh, no tengáis miedo a eso, hay como mucho miedo a la subjetividad y a la libertad en esas preguntas, y lo que hay es un aferrarse a la objetividad como si la objetividad fuera lo seguro. Vamos a ver, no hay error más cierto y más seguro que la objetividad. Eh, Lo más seguro es Dios es lo que de verdad tú y sientes de Él. Y si estás equivocado, ya te lo dirá Él. A través de una persona o de otra o tal, ¿no? Dios no quiere que le mientas, Dios no quiere que tú quedes bien ante Él, no como una persona sabia o una persona. Pues no, y así lo dicen muchas veces en el Evangelio. Pues dice que la oración mejor es la del publicano que dice, pues yo no sé, y yo soy un pobre hombre, ¿no? O yo no sé, eso lo prefiere. No, pues yo creo que esto es bueno. Bueno, hazlo, porque si no lo haces, eso dice Tomás de Aquino, digamos, actúas mal o pecas, aunque solo sea subjetivamente, pero es que el pecado es subjetivo, no es objetivo, ¿no? El pecado es una acción tuya, subjetiva, y el amor es una acción tuya, subjetiva. ¿Sí? No es un, no hay un, no hay un amorímetro o un autenticímetro que mida, no, esta conciencia está ni siquiera un concienciómetro para ver cuando una conciencia está bien formada o mal formada. Bueno, es que no estoy seguro de que esté bien formada. Pues claro que no, claro, eso en parte en psicología y en teología moral se llama escrúpulo de conciencia, ¿no? O sea, que querer una seguridad excesiva que no la hay y no la puede haber. Y ni siquiera en la matemática la hay, ¿no? Y cuando hay un matemático muy famoso que vive, que el premio Nobel, Roger Penrose, en su libro famoso La nueva mente del emperador, que dice que lo que más certeza le da siempre a cualquier persona no es la evidencia objetiva de ninguna manera, sino la confirmación subjetiva. Fíjate, ¿eh? Y dice Roger Penrose en ese libro, al final, ¿eh? Por eso cuando un matemático coge y escribe una fórmula y tal, y de pronto lo ve y dice, ah, claro, necesita la seguridad de... Y va y le pregunta a otro, oye, ¿a ti te sale lo mismo que a mí? Y si el otro lo hace el problema y le sale la misma demostración, sí, sí, entonces tú lo has visto también. Sí, yo lo he visto también, que es verdad. Eso es lo que le da la seguridad al matemático. También como lo decía Zubiri, ¿no? ¿Quién puede estar seguro de estar en la verdad cuando va solo? No. La certeza no la da la evidencia de lo objetivo, la da la comunicación intersubjetiva, como dice Husserl, además, ¿no? Que además es la subjetividad el fundamento de la objetividad, ¿no? O como dice Gadamer, bueno, es que me equivoco hablando, es la fuente de los equívocos y el lenguaje es la fuente de los errores y de los malentendidos. Dice, sí, pero también lo único que nos sirve para corregir los malentendidos y para entendernos bien. Los errores del lenguaje se corrigen con el lenguaje. Y además, también lo dice un tío como San Juan de la Cruz, cuando dice, eh, y va San Juan, hay un momento en que, no me acuerdo ahora mismo la escena cuál es, pero que hay bueno, ha pasado, Jesús ha hecho un milagro o lo que sea, ¿no? Y entonces Jesús
Bueno, o Pablo, por ejemplo, ¿no? Que le dice, pero bueno, a ti Jesús no te ha dicho muchas veces que vaya y predique y tal. Sí. Es que no tienes bastante con que te lo haya dicho Jesús, que tienes que ir a Jerusalén a preguntarle a Pedro y a los demás que lo que estás haciendo está bien. Es que Jesús, que te lo dijo, que te tiró del caballo, que te ha hablado, que te ha dado visiones, no tenía poder suficiente para infundirte la certeza que has tenido que ir a Jerusalén a preguntarle a Pedro y a Santiago, que has tenido que apoyarte efectivamente en lo que Newman llama el sensus fidei, cómo han entendido los demás, cada uno a su manera, lo que tú has dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo no tiene bastante con lo que Jesús cara a cara le ha dicho él. Dios, profesor, qué tremenda las respuestas y tan profundas y a la vez que trascienden inclusive la perspectiva de Newman y de Stein y se pasean por la riqueza de toda la filosofía y la teología milenar que ha citado y también agradecer también a la doctora Ananí. Hay un montón de preguntas, estamos ya pasadísimos del tiempo. Por lo que la invitación es, vuelvo a reiterar, a profundizar los textos de la doctora Nani y del doctor Jacinto. A la doctora Nani hacen varias preguntas vinculadas al desafío de la experiencia del propio cuerpo y la empatía en una era digital y cuál es el desafío que podemos enfrentar. Nos encantaría escucharla, pero lamentablemente el tiempo se nos va. Y también al doctor Jacinto nos preguntan si pudiese ahondar un poco más en esta noción de la conciencia como el primer vicario de Cristo, que es tan interesante. Creo que como una experiencia inicial de conversatorio, me parece que hemos cumplido el propósito de adentrarnos y generar el gusto de poder leer a estos dos autores en diálogo. Como centro, para aquellos que quizás nos acompañan o que están recién acompañándonos, anualmente tenemos un simposio en donde vemos estos temas en diálogo con diversos autores y a partir del año 2026 queremos que estas iniciativas de conversatorio que son online y que pueden unir a personas de tantos lugares distintos, veía que había gente de Argentina, de Perú, de Colombia, de Portugal, desde Alemania, Freiburg, que nos están acompañando. De verdad han sido muy positivas estas experiencias, por tanto se volverán a repetir. Pero vemos también aquí Manizales, pero lamentablemente por el tiempo no tenemos el espacio para poder seguir avanzando, a pesar de lo que decía el doctor Jacinto y la visión positiva del tiempo de Irineo. En este momento nos frena por las diversas obligaciones que tiene tanto el doctor Jacinto como el doctor Nani y muchos de los que se han conectado. Por tanto, quiero agradecer una vez más la presencia de ambos y sus palabras tan enriquecedoras y que han iluminado esta conversación y nos dejan con gustito a profundizar más en ambos autores. Comentarles que en las redes sociales de nuestro centro estamos constantemente promoviendo estas actividades, iniciativas. En lo que viene al futuro probablemente tendremos muchas más vinculadas al nuevo centro que se ha abierto en Brasil. También esta exposición va a quedar disponible en la página YouTube del centro que creo que está siendo puesto en el chat. Así que muchas gracias a cada una y a cada uno, en especial a nuestros expositores. Quizás les invito a los que puedan prender sus cámaras para que podamos vernos en un último momento y así quizás dejar un registro de esta experiencia que esperamos que se pueda volver a repetir. Vemos, como ustedes ven, personas que han llegado también de Guatemala, de Paraguay, amigos de Brasil que nos estamos viendo. Es la comunidad steiniana que está presente a lo largo del mundo y que con tanta fuerza, creo yo, late en Latinoamérica. Así que muchas gracias una vez más, que tengan una feliz mañana para algunos, una feliz tarde para otros y esperamos volvernos a ver prontamente. Que esté muy bien, un gusto.
Muchas gracias a Gracias. ti y a todos. Un saludo, un Luego. abrazo a todos. Chao, chao, Gracias, de España también, adiós. De gracias por escribir. Barcelona. Muchas Adiós. gracias. Chao. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, chao. Adiós. Gracias. Tchau, tchau, Christian. Obrigada pelo link. Adiós.